Bienvenidos a una nueva entrega de los webinars presentados por el Instituto Atenea. Mi nombre es Juan Pablo Villena, soy profesor de asignaturas teóricas en el instituto y hoy voy a presentarles el webinar que se llama Diseño para Viajar. La idea es que aprendamos de una experiencia real para un proyecto de diseño de marca en un emprendimiento turístico, cuáles han sido las claves y los aciertos y también de los tropiezos, porque en todos los proyectos existen, para que ustedes, cuando les toque relacionarse con sus clientes, sepan cuáles son las formas profesionales de relacionarse. Sin más preámbulos, comencemos la exposición. La historia que les voy a narrar de este proyecto comienza así. Generalmente llega una solicitud o una llamada telefónica que requiere de nuestros servicios. Es decir, en este caso, el proyecto Biocultura necesitaba hacer el diseño de marca para su sistema de calidad y calidez turística, SCCT, y iba a ser implementado en el municipio de Toro Toro. Nos describen en esa carta algunas claves, algunos objetivos generales para que nosotros estemos informados. Y con esa información nos llaman a reunión. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como diseñadores entonces? Tienen razón. Estar preparados. Antes de la primera reunión con el cliente, antes de esa primera cita, nosotros ya podemos emprender una investigación que va a tener objetivos claros, saber quién es la organización que nos está contratando y cuál es el tema del proyecto. Esa es la primera llavecita, la primera clave de las que les estaba hablando. Nosotros, como investigadores y diseñadores, ya podemos ir deduciendo palabras claves. En esa carta ya teníamos palabras como biocultura, como Toro Toro, como SCCT, que no tenemos por qué conocerlas, pero sí tenemos el deber de averiguar qué es. Y con los medios que contamos ahora, justamente, son mucho más fáciles de encontrar las respuestas. La respuesta número 1, el proyecto Biocultura es un proyecto de cambio climático, es un esfuerzo entre el gobierno de Bolivia y la cooperación suiza, tiene por objetivo mejorar las condiciones de comunidades rurales que han sido o van a ser afectadas por el cambio climático y que a través de iniciativas, en este caso el turismo, pueden mejorar su calidad de vida. Respuesta 1, realizada. Respuesta 2, ¿dónde es Toro Toro? Nuestro territorio es gigantesco. Entonces, yo no sabía dónde era Toro Toro. Muchos de ustedes tal vez ya conozcan el destino, pero yo no. Y con una simple búsqueda en el internet pude enterarme que Toro Toro es un municipio en el departamento de Potosí, que es muy conocido por turistas extranjeros, muchos turistas nacionales, sobre todo de Cochabamba, llegan ahí en feriados. Y esa búsqueda de artículos y de blogs turísticos han podido informarme, darme una primera visión de dónde iba yo a trabajar. He aprendido que Toro Toro se conoce como un parque jurásico, sí, es un geoparque donde además de sus hermosos paisajes, según narra aquí un bloguero, tiene huellas de dinosaurios, tiene atractivos turísticos que deberían ser aprovechados. No sé mucho más. El SCCT es el sistema de calidad y calidez turística que se implementará en el municipio. No sé mucho más. Tal vez ahí tengo opciones de que en mi primera reunión con los clientes
ellos puedan darme la información a profundidad de qué pretende hacer este proyecto en el municipio de Toro Toro. Ahí viene la segunda llave. La segunda llave es justamente ser un profesional. Ser un buen diseñador implica ser un buen profesional. Tendríamos que llegar a esa primera reunión con la información preliminar sobre el tema del proyecto, pero también con algunos documentos que cualquier profesional tiene a mano. Son herramientas como un currículum vitae, como un portafolio de nuestros trabajos que hayamos realizado para que nuestro cliente sepa cuál es nuestro estilo, cuáles son nuestras fortalezas. Documentos como un cuestionario estructurado que se podría llamar brief de proyectos, en el que nosotros vamos a plantear preguntas al cliente para que ellos de una manera ordenada también nos vayan dando sus respuestas. Y los otros documentos, planes de trabajo, cronogramas, para que sepamos cuánto tiempo vamos a trabajar, cuántos esfuerzos vamos a dedicar a este proyecto. Y así podemos hablar claramente con nuestro cliente de qué es lo que pedimos también de ellos como contraparte para que lleguemos a un buen puerto. A esto me refería con documentos, herramientas como el brief general de proyectos. Aquí estamos estructurando nosotros como diseñadores preguntas ligadas al diseño sobre qué tipo de encargo estamos recibiendo, con quién estamos tratando, cuántos años de vida tiene la institución para la cual estamos trabajando, qué se espera de nosotros, que construyamos un libro, que diseñemos un sitio web, que hagamos un audiovisual, que hagamos una marca. Las respuestas deben estar claras para que no hayan confusiones al final del proyecto. Generalmente, cuando tenemos una buena estructura de planificación y las sensaciones profesionales entre parte y contraparte, entre diseñador y cliente, se da la luz verde, es decir, que ambas partes están convencidas de que van a poder llevar ese proyecto por un buen camino. Y esa luz verde, en este caso del proyecto turístico, de la construcción de marca para este proyecto, implicaba viajar. ¿Qué implica viajar? Pues que una persona vaya de un lugar donde vive habitualmente a un destino soñado, añorado. Y aquí es donde un diseñador empieza a enterarse de las claves de cada tipo de proyecto. Este tipo de proyecto turístico implicaba que cuando nosotros concibamos un objeto diseñado, diseñemos también una nueva propuesta de valor para ese destino turístico. Y los destinos turísticos no son todos iguales. Y justamente con esa comprensión entendemos que no todos los destinos se van a vender como Disneylandia. Hay destinos turísticos que tienen unos valores, unas características que deben promocionarse. El objetivo de este proyecto lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos en la exposición. Ahí viene la tercera llave que quiero compartir con ustedes. Se trata de que, ya que tenemos luz verde para emprender el viaje, le dedicamos todo nuestro esfuerzo a aprovechar al máximo ese contacto en primera persona. No es igual toda la investigación, tener toda la información a través de una investigación por internet, que vivir en primera persona el territorio, el lugar donde están yendo a vivir. Y esa es una clave, porque ustedes van a tener la posibilidad, con cualquier proyecto que se les encargue, de recopilar imágenes, de conversar con los actores, de saber quiénes van a ser los beneficiarios, de empezar a ejercer como diseñadores, diseñando bocetos en el lugar del trabajo. Entonces,
¿Cuáles han sido los resultados de este primer contacto en primera persona en este proyecto? Este banco de imágenes que les muestro. Les presento a Toro Toro, el municipio, el pueblo. Es un pueblo pequeño, es un pueblo fundado en la colonia, evidentemente tiene 200 años, un poco más. Está en un valle, se accede más fácilmente por Cochabamba que por Potosí, curiosamente. Y lo que van a ver a continuación es realmente la riqueza que con nosotros, con ojos de diseñador, podemos ir descubriendo en cada destino, en cada proyecto. Tenemos estos ornamentos en las casas que ya, como se estarán dando cuenta ustedes, son claves para ir a una representación gráfica digital. Dinteles de puertas, tipografías, colores. Lo que contaban los blogueros turísticos era cierto. Cuando uno está ahí, entiende la magnitud de este espacio. Es el cañón de Toro Toro. Es gigantesco. Además del cañón de Toro Toro, se cuenta con cuevas que se pueden visitar, con un guía, evidentemente, en el que podemos encontrar diferente tipo de fauna, además de la flora. Y el paisaje es impresionante. Las imágenes que están viendo no le hacen honor a lo que yo he vivido cuando he estado en ese territorio. Pero, como les decía, visitando el pueblo u observando el paisaje, ya tenemos claves de lo que va a ser la representación visual. Hay cosas muy particulares que no se pueden ver en otros lugares del territorio nacional o internacional, y son características que deberían ser explotadas, representadas, mostradas, expuestas. Este era lo otro que les mostraba. ¿Es el Parque Jurásico Boliviano? Sí, hay muchísimas huellas, y la manera en que los guías nos cuentan el tamaño de las criaturas que existieron en estos espacios, darnos cuenta de la magnitud de esas bestias, y además complementarlo con la cultura que existía y que existe en ese territorio, porque es una confluencia de un paisaje, de coloniaje, de pueblos originarios, todos listos para ser atractivos turísticos hacia extranjeros. Se dan cuenta de la riqueza entonces del destino solamente por la primera visita. Y algo que se nos pierde muchas veces de vista a nosotros como diseñadores que nos azoramos con la parte gráfica, es que también tenemos que recordar que el diseño gráfico tiene beneficiarios. Es la gente, son las personas del lugar quienes deben resultar beneficiadas de este proyecto. El profesor Frascara, a quien cito acá, lo explica muy bien en su obra. A estas personas nos debemos. Estas personas son las que van a utilizar el signo identificador. Estas personas que son los guardianes de los lugares turísticos, que son los guardaparques, que son los encargados de alquilarnos indumentaria apropiada para entrar a una cueva, que son nuestros guías, son los que se van a apropiar de este signo identificador. Entonces, con nuestros ojos de diseñadores, ya podemos ir haciendo un cúmulo, un banco de imágenes de cómo se representa la palabra Toro Toro, el espíritu turístico en estos espacios. Estas son marcas que he ido cubriendo y que me marcan el estándar de cómo es la representación en el imaginario de esta población de la palabra Toro Toro. Clave 5. Entonces, recién y solo recién de esta visita
al proyecto en campo es que podemos hacer una estrategia ajustada al caso. Las marcas, eso es lo que son trajes a medida. Antes de visitar el territorio y solo con la información preliminar que había obtenido en internet, me aventuré a hacer un par de bocetos. Esos bocetos han quedado en la primera ronda de eliminación porque no se ajustaban a lo que he vivido posteriormente visitando el territorio. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido de esta primera visita al proyecto? Una estrategia que ha sido consensuada justamente con los especialistas. Yo he ido con administradores turísticos que han sido quienes me marcaban cuál era el objetivo del proyecto y me marcaban justamente estas etapas. Toro es un destino turístico con muchas y muy importantes posibilidades de crecimiento. Lo he vivido, me he dado cuenta de cuánto hay por aprovechar de ese territorio y que todavía no está siendo explotado, si es que vale la palabra. ¿Qué más? Que igual que Copacabana, que igual que Coroico, que igual que muchos de los destinos turísticos dentro de nuestro país, hay estándares muy diferentes de atención al turista. Y cuando recibimos turistas, sobre todo extranjeros, sabemos que ellos están acostumbrados a un estándar. Entonces, este proyecto lo que pretende es que toda la oferta, ya sea de transporte, ya sea de hospedería, ya sea de alimentación o de guía de turistas, estén homogéneos dentro de los parámetros del SCCT, del Sistema de Calidad y Calidez en Toro. ¿Cómo se plantea este sistema entonces? Que se acredite a transportistas, a hoteles, en dos etapas. En una primera etapa de capacitación, que si es vencida va a tener la denominación Buenas Prácticas Turísticas. Y si se continúa en esa formación para la oferta turística, tenga una segunda acreditación mayor de calidad turística. Eso no lo hubiera podido entender si es que no visitaba y conversaba con los actores del turismo en ese territorio. Los especialistas me han dado la teoría, pero yo he podido evidenciar que la oferta era demasiado heterogénea y que debería estandarizarse, porque eso es lo que esperan los turistas. ¿Qué hacemos entonces a continuación? Saber cuáles van a ser los signos elegidos. Y como se habrán dado cuenta, ese CCT es medio difícil de pronunciar. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros como diseñadores? Que tenemos un poquito de bagaje cultural de lo que sería naming, de bautizo de marcas. Cambiar una letra por otra y entender que esta nueva denominación, Toro, calidad y calidez turística, por sus siglas TCCT, tiene más posibilidades gráficas, por simetría, por reflejos, para hacer representaciones también más agradables al ojo. Y que de ese sistema TCCT se iban a derivar estas dos ramas, la de buenas prácticas, que iban a ser denominadas como BP, por sigla, y calidad, pero calidad entendida en un sistema internacional como Quality, Q. La Q de calidad que es conocida a nivel mundial y reconocida a nivel mundial. Ahora sí, toca lo que nos gusta. Lo que nos gusta es dibujar, agarrar el lápiz y el papel como herramientas más instintivas para representar nuestras ideas y empezar a ver cómo se puede representar la calidad, las buenas prácticas dentro de un sistema y adaptando lo que acababa de ver, flora, fauna, paisajes, identidades culturales, historia. Eso es lo que son estas representaciones en lápiz que les estoy mostrando ahora. Evidentemente esto es un trabajo preliminar que queda para nosotros como diseñadores. ¿Se le puede dar una muestra de esto a los clientes? Tal vez en la etapa final de presentación para que vean
cómo ha ido avanzando el proyecto. Lo que he hecho yo en el proceso de este proyecto era hacer un trabajo de bocetaje, del bocetaje de, no sé, 32 propuestas, pasar a una digitalización de un grupo de 24. En ese proceso de digitalización darme cuenta que algunas tenían más posibilidades que otras y hacer otra vez el ejercicio de filtro y seleccionar 8 propuestas y así sucesivamente llegar hasta estas 2 propuestas que aún siendo preliminares ya podíamos definirlas como finalistas. Son muy preliminares, se dan cuenta ustedes con ojos de diseñadores que no cumplen la calidad gráfica a la que estamos acostumbrados, pero sí es una posibilidad de representación muy cercana a lo que va a ser el producto final. Estas 2 posibilidades como ideas, que son evidentemente muy diferentes, son las que yo le propuse al cliente que evaluemos, ¿sí? Pero que no evaluemos solamente ellos y yo con nuestros ojos, sino que lo pongamos en manos y en ojos de las personas que iban a usarlas. Y eso implicaba viajar otra vez. Sí, es muy feliz, ha sido muy feliz para mí volver a viajar con un propósito, es decir, entregarles y poner a prueba lo que yo entendía como representación turística de su territorio en una sola marca. ¿Qué implicaba este viaje? Que también establezcamos una estrategia de evaluación con los usuarios, con los beneficiarios. Habíamos quedado con mis clientes que íbamos a seleccionar personas clave para el proyecto y a ellas íbamos a entrevistar para saber cuáles iban a ser sus sensaciones sobre lo que yo iba a proponer. Y aquí hubieron casi un tropiezo. Al mismo tiempo que yo entraba en esta segunda ocasión, se nos ofreció presentar la marca en una asamblea con muchísimos de los actores turísticos. ¿Se dan cuenta? Una asamblea y yo presentando estas 2 marcas preliminares que yo sabía muy bien que no iban a ser las marcas finales, pero que para mi audiencia podía entenderse como esto es lo que nos está ofreciendo. Y a partir de ahí, una votación. Yo lo asimilo mucho eso a un linchamiento. ¿Se dan cuenta de lo que estaba a punto de pasar? Sí, como oportunidad es muy desafiante, pero hay que saber también qué riesgos tomar y qué riesgos no tomar. Por ejemplo, en esa asamblea yo me hubiera arriesgado a mostrar solamente el aspecto estético de esas 2 formulaciones gráficas. Y solamente por estética, no por funcionalidad, mi audiencia me hubiera evaluado. Ese es un gran riesgo y por eso lo asemejo a un linchamiento. Ya no hubiera tenido posibilidad de hacer lo que yo entendía como correcto desde mi área de especialización como diseñador gráfico, sino lo que otras personas sin este conocimiento especializado hubieran querido. Entonces, hemos negociado y hemos podido llegar a un buen puerto con mis clientes y las personas que nos ofrecían presentarnos en esa asamblea. ¿A quiénes hemos seleccionado para que nos evalúen y nos den retroalimentación? Pues a las cabezas, a los representantes de los sectores aludidos, al alcalde del pueblo, al representante del sindicato de transporte, al representante de hoteles y hospedajes, al representante de restaurantes, al representante de guías, a la directora del colegio. Son cabezas, son esas 4 o 5 personas, son cabezas que por el contacto que tienen con la comunidad, son voces autorizadas para decirnos qué le falta, qué tiene de bueno y qué se podría mejorar en esas formulaciones gráficas. Y yo también podía
usar mejor mi tiempo, haciendo que estas personas entiendan el trasfondo de lo que este proyecto realmente quería hacer por ellos. Y que no es solamente la parte estética, sino que tiene otras implicaciones. Obviamente, varias entrevistas y muchos ajustes después, ya en la ciudad de La Paz, llegamos a una formulación final, a una digitalización de un producto, de una versión final. Así solo, estos 3 símbolos no tienen la posibilidad de defenderse, ¿sí? Los van a juzgar si es que yo hubiera cometido y aquí hay siempre la posibilidad de tropezarse de nuevo, mandar las marcas, los símbolos en un correo electrónico y soltarles la mano y dejar que del otro lado de la pantalla, del otro lado de la comunicación, el cliente los vea y los juzgue solamente por su apariencia. Ese es un gran riesgo y hay mucha posibilidad de que ahí se sufra otro tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero como llave? Una llave número 7 si quieren. Casi terminando el proceso, es una obligación presentar el desarrollo del proceso de diseño en vivo y directo. No soltarle la mano a esa guaguita que están haciendo, sino llevarla y presentarla en sociedad y decir por qué se llama como se llama y por qué se parece a lo que se parece, para que sus clientes le agarren el mismo cariño que le han puesto ustedes al diseñarlo, ¿sí? Se presenta entonces los conceptos, las ideas que originaron los ejes temáticos, ¿sí? Y como les había dicho antes, mostrándole las imágenes, el territorio es muy particular, esas líneas son las inclinales, son las placas tectónicas unas sobre otras, apilándose por formación, esas líneas culturales, ¿sí? En el tejido de los pueblos ancestrales, son las ideas que han desencadenado la representación. Entonces, además de presentar los ejes temáticos, se presenta una normativa de aparición de la marca. En un libro que se explica a grandes rasgos en la reunión casi final y que presenta a los signos en todo su esplendor, en todas sus formas de aparición, en horizontal, en vertical, en blanco y en negro, en positivo y en negativo. Se explica qué quiere decir ese tagline, ese eslogan, ¿sí? Se explica de dónde vienen las ideas y de dónde vienen los colores y de dónde viene la tipografía. Estas afirmaciones técnicas, no se preocupen, ustedes las van a aprender. Para eso tienen una asignatura de diseño de marca. Yo estoy dando grandes pasos para que ustedes entiendan más bien el proceso de relacionamiento con el cliente y con el proyecto, para que todo llegue a un muy buen puerto. Y a eso estamos llegando, porque las sensaciones han sido muy buenas. Se presenta el signo buenas prácticas, se presenta el signo calidad, se presentan las normas de construcción y se explica cómo han sido construidas estas marcas. Y ya casi llegando al final, les explicamos con estas formas de representación digitales a nuestros clientes cómo la marca va a convivir con la realidad. Le vamos a decir, la marca es esta, sí, es un signo digital, aparece en tu computadora, pero ese no es el único lugar donde va a aparecer. Tu marca va a aparecer en vestimenta, en indumentaria, en banners, en vallas, en papelería, y todo eso va a representar el espíritu de un territorio y de un proyecto que quiere hacer bien por la gente que vive en ese municipio. Entonces, esta sensación de acercamiento a la realidad es la que termina de vender una marca, y les sugiero siempre hacerlo en vivo y directo y explicarlo, y si pueden producir prototipos, que es lo que también he hecho yo, imprimir tarjetas, imprimir sobres, imprimir papelería, imprimir
placas para que los clientes, que son los que nos han contratado, sientan, perciban cómo se ha representado esta idea que en principio era algo subjetivo, era una imagen mental y ahora ya es materia, ¿sí? Y ahí es donde casi termino. Aquí es donde queremos ver a las marcas. Las marcas tienen que estar viviendo, representadas donde vive la gente. Esta es una de las placas que obviamente no iban a ser en plástico. Estamos hablando de un territorio que es rústico, de un territorio que es originario, de materias orgánicas. Entonces el plástico no lo es. Las placas que iban a acompañar la acreditación de buenas prácticas o de calidad cuando esto avance debían ser de madera. Y ahí tienen la representación. Esto le da mucha satisfacción a uno como diseñador cuando la marca llega ya a donde debería y es utilizada por quien tiene que ser utilizada. Y está la gente apropiándose de este signo y le enorgullece usar este símbolo porque está representando su esfuerzo para formalizarse, para dar un mejor servicio. Y para eso es el diseño. Sí, tiene mucho componente estético, pero es un símbolo representador de un beneficio económico que van a llegar a tener estas personas si es que emprenden el camino hacia la formalización. Para terminar, estas dos preguntas que me agobiaban mientras realizaba esta exposición. ¿Cómo va a ser el futuro turístico después de esta situación tan particular de la pandemia para Toro Toro, pero también para todo el contexto global? El futuro del turismo no va a ser igual antes y ahora, como tampoco lo va a ser el de las otras áreas del diseño, ¿sí? Lo que sí me queda claro es que tanto este emprendimiento turístico como los otros que se desarrollan en el territorio Toro Toro no deberían estar así, no deberían estar vacíos. Nosotros estamos promoviendo una forma consciente y eso es lo que me gustaba de este proyecto, el acercamiento consciente, no explotador de la industria turística, respetando cultura, respetando ambientes. Pero entiendo que para que esto tenga éxito debe ser visitado por turistas, como ustedes y como yo. Entonces esta situación que se va a presentar después cuando podamos volver a alguna normalidad es la que vamos a adecuar nosotros. Nosotros diseñadores, sí, nosotros diseñadores vamos a hacer unas nuevas propuestas de persuasión, de diseño para la administración, de diseño para la educación o para la información. Formas de diseño que se van a adecuar a ese nuevo panorama. Y está en nuestras manos saber cómo queremos que sea ese nuevo diseño. Quiero agradecerles por haberme acompañado en esta breve narración de esta experiencia de diseño. Espero que hayan agarrado algunas de las claves, que se las apropien, que las recuerden finalmente cuando les toque a ustedes negociar con sus clientes y vivir en carne viva el diseño. Quiero agradecerles a todos por acompañarme y hasta la próxima.